Buenas tardes, ya estamos de regreso después de este receso. Estamos regresando al coloquio internacional, la comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido, aquí en el Centro de Investigación y Docencia Económica, Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, y me da mucho gusto estar en esta mesa del conversatorio Repensar el Periodismo, que es, nos está acompañando el doctor Fernando Buenavada, el doctor John Ackerman y el periodista Luis Hernández Navarro, a quien le daré para iniciar esta charla la palabra. Y bueno, él es escritor y periodista mexicano, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada. A mediados de los 70 fue organizador de sindicatos independientes. También fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas. Es autor de Chiapas, la guerra y la paz, Cero en conducta, Crónicas de la resistencia magisterial y más. Su más reciente publicación es La pintura en la pared, una ventana en las escuelas normales y a los normalistas rurales, que es editado por el Fondo de Cultura Económica. Pues ya sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Luis Hernández Navarro. Gracias. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a Ruth, muchas gracias al CIDE, a Fernando por la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Traía dos pláticas. Vamos aquí a mentar la soga en la casa del ahorcado, como decimos. Porque creo que es importante ver las consecuencias de cómo se mezcla periodismo con academia, con política, ¿sí? Y cómo se vive después de años el resultado de esas medidas. Hace apenas una semana, ¿no? Fueron asesinados en Chenaló, Chiapas, 7 indígenas. Salvajemente, incluyendo un niño. Y si ustedes ven desde las mañaneras hasta lo que ha venido sucediendo en un conflicto entre Aldama y Chenaló, van a poder recuperar ahí que en los últimos 3 o 4 años se han multiplicado los asesinatos, hay balaceras prácticamente todos los días, los desplazados. De hecho, el parte del conflicto de la semana pasada, donde estuvieron los 7 muertos, tiene que ver con un grupo de desplazados de la comunidad de Santa Marta, en el municipio de Chenaló, en el marco de este conflicto. Y curiosamente, todas estas muertes, más muchas otras muertes que vienen a lo largo de los últimos años, son una derivación de lo que fue la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, en el que 45 hombres, mujeres y niñas, más eso es escandaloso, es terrible, mujeres que estaban embarazadas a las que los paramilitares abrieron el vientre y sacaron el producto, tuvieron que vivir. Y a la forma en la que se buscó y finalmente se liberó a los asesinos materiales, ¿no? Que fueron liberados a partir de una causa que quiso ser presentada como un buque insignia en la lucha por el debido proceso, ¿sí? Encabezada por el CIDE precisamente a partir del año de 2006 hasta el año de 2009. Esos asesinatos que estamos viviendo ahora, esos desplazados que estamos viviendo ahora, son consecuencia tanto del clima de impunidad como de la liberación de los asesinos materiales que se hizo en ese momento. Sin ir más lejos, por
dar dos nombres, resulta que Rosa Pérez, expresidenta municipal de Chenaló, figura clave en la reactivación de los grupos civiles armados en este municipio, es pariente directa de quienes perpetraron la masacre, ¿no? Y Abraham Cruz, tesorero municipal, es ni más ni menos hijo del pastor que bendijo las armas en aquel entonces. Hace también menos de un año, ustedes habrán leído en los periódicos la noticia del asesinato de Simón Pérez López, un catequista exintegrante de la Sociedad Civil Las Abejas, el grupo al que pertenecían los asesinados en Acteal, en Simojovel, como parte ese asesinato del cacicazgo de los Herrera, ¿no? De manera que las secuelas se siguen viviendo hoy en día. En aquel momento, la masacre fue el 22 de diciembre de 1997, habían muchos anuncios de que algo así podía suceder. Acaba de morir Ricardo Rocha, que hizo un célebre reportaje. Los que tengan mi edad recordarán el impacto que tuvo además en la televisión con los desplazados de los militares, ¿no? Donde se anticipaba lo que era inminente. Y había una larga historia de hechos documentados. En agosto del 96, asusados por el cacique del pueblo, Cristóbal Vázquez, mataron a 6 muchachos a los que acusaron de brujería y los acabaron aventando a sus cadáveres a una cueva. Las víctimas pertenecían todas a un grupo pacífico, un grupo crecido bajo la sombra protectora de la diócesis de San Cristóbal, la organización civil Las Abejas, que había nacido en diciembre del año del 92 con 22 comunidades. En ese momento, en Acteal, en el municipio de Chenaló, los paramilitares estaban implantados solamente en 8 comunidades y el municipio autónomo zapatista de Poló, ojo, cuyo presidente municipal era evangélico, ¿no? Para dejar de lado de una vez esta hipótesis que se manejó también aquí desde el CIDE, de que se trató de un conflicto interreligioso, ¿no? No solamente intercomunicado, sino un conflicto entre protestantes y evangélicos. Los dos dirigentes de los grupos en conflicto teóricamente eran evangélicos, y los zapatistas tenían el control en aquel entonces de 38 comunidades. Vino entonces una ofensiva tremenda de estos grupos paramilitares, ¿no? Que fueron creciendo, amparados primero por el presidente municipal, Jacinto Arias, pero directamente también por el ejército, como mostraré ahorita más adelante. Quemaron las casas, los integrantes de Las Abejas, se tuvieron que refugiar, les robaron el ganado, les robaron el café, humillaron a los ancianos. En este grupo formado en septiembre de 1996, el jefe formal de ese grupo era un indígena, Antonio Santís, que en una reunión en su casa exhibió una AK-47, un cuerno de chivo, diciendo solo el PRI salva y solo estas armas salvarán al PRI. Y lo disparó, y dicho y hecho, se dedicaron a armarse, ¿no? Documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense, ¿no? Documentaron claramente como el apoyo directo del ejército a estos grupos paramilitares. Y por supuesto, la autorización presidencial, el presidente en aquel entonces era Ernesto Zedillo, de esta acción. La masacre del 22 de diciembre fue justificada internamente por sus perpetradores en nombre de una noble acción de purificación en contra de los pujits, de los demonios
¿no? Fueron convocados los integrantes del PRI en la comunidad de Paquichil, diciéndoles que tenían que ir bien desayunados, preparados para cargar el café de las víctimas. Echaron trago, ingirieron drogas, hicieron ceremonias, ¿no? Y mientras tanto, en Acteal era una pequeña abadía, ¿no? Municipio autónomo de Poló, en una ermita había aproximadamente 350 personas, su mayoría mujeres y ancianos, orando por la paz. Llevaban ya 3 días sin probar alimento. Cuando se vinieron los paramilitares asesinos, les fueron a avisar y ellos dijeron, pues nosotros no debemos nada, nosotros somos pacíficos, nosotros no estamos en estas cosas. Eran 80 paramilitares que vestían de negro y azul, los uniformes oficiales de la policía, ¿no? Con paliacates rojos en la cabeza, fueron trasladados en camiones del ayuntamiento, con vehículos resguardados por la policía oficial, y a las 11 se escucharon las primeras balas. El saldo, decía yo, son 45 asesinados, ¿no? La cacería, no hay otra forma de llamarla, duró hasta las 6 de la tarde, desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, casi 7 horas, ¿no? Y de ahí se fueron a celebrar su hazaña los asesinos, ¿no? Los policías y sus jefes estaban a 200 metros de donde se perpetró la masacre, ¿no? Y mientras tanto, figuras de la diócesis reportaban a funcionarios del gobierno del estado, pero también de la federación, lo que estaba sucediendo, y ellos negaban todo. El general retirado, Julio César Santiago, que estaba allí, hizo un reporte ese día de que estaban sin novedad en el frente, ¿no? Hubieron denuncias y el capitán Ricardo García ordenó la detención de los informantes. Esta es la historia. El mismo CISEN informó lo que estaba sucediendo. Se dice que el gobernador Julio César Ruiz Ferro se enteró a las 12 del día. El subsecretario de gobierno, un hombre que venía del Partido Comunista, Uriel Jarquín, reportó que no tenía ninguna novedad, ¿no? Y finalmente, ya cerca de las 6 de la tarde, entró la policía y entró Uriel a mover todos los cadáveres y a levantar ese cochinero. Intervinieron directamente en la masacre el general de brigada en retiro, Julio César Santiago, el soldado raso del 38 Batallón, Mariano Arias, el soldado Pablo Hernández y el sargento Mariano Pérez. La policía de la seguridad pública les dio los uniformes y el presidente distribuyó las armas. Prácticamente nada sucedió. Renunció Julio César Ruiz Ferro, renunció Emilio Choifet, el secretario de Gobernación, y el día en el que se estaban enterrando a las víctimas, ese mismo día se dejaron venir los paramilitares en camiones, con la idea expresa de crear ahí una provocación tremenda. La gente los identificó, eran 350 los que estaban allí, y fueron detenidos una parte de ellos. Fueron finalmente encarcelados. La Procuraduría General de la República, con Jorge Madrazo, hizo un vergonzoso libro que se llamó el Libro Blanco de Acteal. Escritores como Gustavo Irales publicaron libros como El Camino a Acteal, una especie de móndrigo. Ustedes recordarán el libro que se hizo sobre el 68 desde las cloacas de la Secretaría de Gobernación. Bueno, esto se hizo desde allá, ¿no? Y a partir de 2006 comienza a haber una enorme ofensiva mediática para modificar el relato de lo que había ocupado lo sucedido en Acteal. Esta ofensiva está enmarcada en el pacto originalmente en el marco de una alianza electoral entre Felipe Calderón y Encuentro Social en 2006.
El dirigente de Encuentro Social era Hugo Eric Flores, hasta hace no mucho tiempo, el delegado especial en Morelos, ¿no? Profesor del CIDE, ¿no? Que había publicado 2 artículos en Nexo con Alejandro Posadas, ¿no? Director del área, entiendo, jurídica aquí del CIDE, que fueron el banderazo de salida para construir otra versión, ¿no? El conflicto intercomunitario, etcétera, etcétera. Lo mismo que Aguilar Camín había ensayado en su momento en el 97, pero reconstruido y copeteado, como diría Vicente Fox. Y un año después, Héctor Aguilar Camín publicó el mismo artículo, pero ahora con su firma, ¿sí? En 3 entregas, y echándole ya mucho crema a sus tacos. En 2006 también el CIDE informó públicamente que había asumido la defensa de 75 detenidos de la Suprema Corte, ¿no? Y que finalmente la iniciativa en la Suprema Corte tuvo éxito. Debe ser casualidad el hecho de que 4 de los 11 ministros que estaban en aquel entonces habían sido designados por Ernesto Zedillo cuando disolvió la Suprema Corte, recién llegó a la presidencia, ¿no? 4 seguían siendo y dictaminaron una liberación que lo favorecía a él, ¿no? Pero entonces ahí hay una historia, que es cómo justifica Hugo Eric Flores, según él, su intervención en el caso. Hugo Eric Flores fue asesor de Ernesto Zedillo desde 1999, trabajó con Líbano Sáenz, y ese año él le ofreció a los abogados de los presos evangélicos, Arturo Farela de Confraternice, también muy popular en esta administración, ¿no? Miembro también de la teología de la prosperidad protestante, pero no tanto como Hugo Eric Flores, ¿no? Hay más bienestar en él que en los otros, ¿no? Le ofreció interceder ante Zedillo y Líbano para liberar a los presos. Según Hugo Eric Flores, él tiene otra versión, ¿no? Esta es la versión de Farela, que es el que llevaba los casos, ¿no? Su interés proviene de que en el año 2000 él fue a Acteal y vio en la ermita y entonces descubrió ahí que sus hermanos estaban libres. Farela le entregó los expedientes a Hugo Eric Flores y Hugo Eric se los hizo llegar a Zedillo y al Líbano, ¿no? Años después, en el mismo 2009, el CIDE reconoció que quienes se involucraron en la defensa, Hugo Eric y Alejandro Posadas, tenían esa alianza con Calderón, pero tanto Enrique Cabrero como Sergio López Ayllón declararon que ellos no sabían que había una alianza electoral con Felipe Calderón. Grandes politólogos, grandes juristas que no tenían ni idea, ¿no? De los intereses a los que estaban sirviendo, ¿no? Y justificaron la intervención del centro diciendo que se trataba de un caso paradigmático en México, ¿no? Como si no hubieran 1000 casos paradigmáticos de indígenas injustamente presos, ¿no? Y escogieran precisamente en el que se involucraban los paramilitares y se involucraba toda la estructura del poder. Hugo Eric era entonces profesor visitante, ¿no? Y según López Ayllón y Cabrero, analizaron en la segunda mitad del 2006 el caso y finalmente lo aceptaron en el 2007. Una figura clave en todo este proceso es Ricardo Rafael, hay que decirlo, el periodista, también en aquel entonces investigador del CIDE, no sé si lo sigue haciendo, pero lo era, y era era dirigente de una asociación política también, la agrupación Alternativa 21, ¿no? Y lo anuncian con bombo y platillo, ¿no? El Universal le da una enorme cobertura, luego llegan todos los relatos subsidiados, todos en torno al relato original construido por Hugo Eric Flores, un relato que había elaborado años atrás cuando Encuentro Social era asociación política y tenía recursos.
y presentó ese informe de los presos de Acteal como parte, como obra de las prerrogativas legales. El CIDE se la echó para atrás y la echó. Entonces, bueno, sabemos que Cabrero y López Ayón se enteraron mucho después de esas reuniones y de esas alianzas, aunque el mismo Hugo Eric Flores fue funcionario de la administración de Calderón, ¿no? En Semarnat. Nunca hubo una consideración de corte político. Obviamente, la masacre de Acteal es una masacre inscrita en una estrategia de contrainsurgencia, ¿no? Es una masacre que estuvo acompañada en su momento de más de 100 operaciones militares los días posteriores a la masacre. Y como yo les decía, es una masacre en donde en el esquema de construcción mediática para justificar a los asesinos juega un papel fundamental la revista Nexos en lo general, y el nuevo Galio Bermúdez en aquellos años, Héctor Aguilar Camín. Ustedes recordarán su libro de la guerra de Galio sobre las cloacas en la Secretaría de Gobernación. Bueno, en resumen, estamos viendo cómo primero para liberar a los paramilitares presos, pero como consecuencia directa de esa, como para quitarle un peso en las espaldas de Ernesto Zedillo, ¿sí? Se realiza esta operación política, académica, mediática, ¿no? Que en nombre de la justicia lo que hace es reproducir de manera amplificada la impunidad, y cómo las consecuencias de esa impunidad las seguimos viviendo hoy en Chiapas con el asesinato de decenas de inocentes a manos de tanto los familiares o los participantes directos en esa masacre y de las armas que utilizaron en aquel entonces. Ese es el saldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en este amplio relato de aquel suceso de 1997, lo recuerdo muy bien, un diciembre, no recuerdo exactamente el día, 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad, que fue, recuerdo muy bien, primera plana en La Jornada, y que fue justo ese medio el que le ha dado desde entonces un amplio seguimiento bueno, y desde el 94 con el levantamiento del EZLN, y que es de los pocos medios que les ha dado pues un amplio seguimiento a estos eventos que ocurren y siguen ocurriendo en Chiapas, y que incluye este relato de esa defensa de los paramilitares, y que justamente es Luis Hernández Navarro quien ha hecho esa cobertura, y que ahora pues nos trae, nos condensa en pocos minutos pues toda esa narrativa, ese relato, y cómo los medios de comunicación contribuyeron también, ¿no?, a legitimar que se hiciera esta defensa. Eso me parece muy importante porque nos da pie pues a pensar qué periodismo y para qué también, ¿no?, la función social del periodismo. Y bueno, le voy a dar la palabra al doctor John Ackerman, quien es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director editorial de la Mexican Law Review de la UNAM. Es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, PRIDE Nivel D. También es profesor de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha dictado cátedra en la American University en Washington y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Es integrante del Comité Técnico de Evaluación, o más bien fue integrante del Comité Técnico de Evaluación de las y los aspirantes al Consejo General del INE, esto en el 2020. Recibió el reconocimiento de distinción para jóvenes académicos de la UNAM en 2012
y fue reconocido en 2013 y 2014 como uno de los 10 investigadores de la UNAM más citados en revistas de investigación académica en el área de las ciencias sociales. Pues muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias, Ruth, por esta generosa invitación a estar en esta mesa con tan distinguidos colegas, con Luis Hernández Navarro, con Fernando Buenabad. Un honor. Gracias, José Antonio Romero, director del CIDE, por invitarme de nuevo a esta gran institución y que estás haciendo un gran trabajo para rescatar sus orígenes, su espíritu de pensamiento crítico. Un lujo siempre trabajar contigo, José Antonio, y un reconocimiento a tu trabajo. Y en particular en este tema del periodismo, me parece muy importante que Ruth y los otros colegas aquí estén dando un nuevo giro, están proyectando nuevos esfuerzos educativos en esta materia de la comunicación, del periodismo, porque cada día más el poder social, político, se concentra precisamente en los medios, no los que no estaba antes, pero ahora, como voy a exponer, pues está hasta más presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Y esta apuesta por renovar, transformar desde una perspectiva crítica los estudios del periodismo, me parece también un gran acierto. Lo celebro y cuentan con todo nuestro apoyo. Mire, tenemos muy poco tiempo sobre un tema muy amplio y supongo que ya Alina y los otros colegas que han estado aquí exponiendo ya han abordado muchos de estos temas. Voy a retomar algunas ideas, aunque más allá de un libro reciente, para aprovechar para hacer el anuncio: La disputa por la democracia de las redes y los medios, desinformación, narrativas e intereses en el México actual. Es un libro reciente del PUEDS UNAM, es el primer libro que publicamos en el Tlatelolco Lab, que es el nuevo centro de investigación de la democracia en las redes sociales, laboratorio digital, que en 2 años ya se ha consolidado como un referente, me gustaría decir, en la región de esos estudios sobre los medios y las redes, desde ese enfoque de las plataformas. ¿De qué hablábamos hace apenas 10 años, 5 o 6 años, de la teledictadura, ¿no? Era el telepresidente, ¿no? Teníamos con Peña Nieto apenas en 2012. Antes, los medios de comunicación, la televisión en particular, fue utilizado por poderes fácticos para manipular las elecciones, las preferencias en las elecciones anteriores. Calderón en particular es un gran caso, la elección de 2006 y antes. Pero en 2012, y esto lo documenta de manera muy explícita Genaro en su libro, se ejerce una especie de inversión. En lugar de que el dinero utiliza a la televisión para imponer un presidente, para cometer algún fraude, para manipular las conciencias, más bien es la televisión que de manera directa pues impone al presidente. Hasta le ponen esposa al presidente, que pues duró muy poquito. ¿Cuántos meses después del fin del sexenio ya hubo, no sé si divorcio formal, pero ya separación fáctica? Entonces fue en 2018 que se consolida justamente esta teledictadura, un presidente que luce bien en la pantalla, pero que en realidad una cabeza hueca, corrupta, sangrienta, vinculado con estos mismos temas que acaba de exponer tan magistralmente Luis Hernández Navarro. Y se viene un colapso de todo el sistema de legitimación de nuestro sistema político. Nunca antes habíamos tenido un presidente con tan bajos niveles de aprobación. Eso fue el rompimiento de Peña Nieto, porque hasta Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, no bajaba de 50% su aprobación, por la historia política de nuestro país, por nuestras culturas políticas, pero fue con Peña Nieto que se colapsa a 17%, hasta 12% en algunas encuestas, y esto genera un vacío enorme dentro del sistema que pone el contexto propicio para pues, una victoria del pueblo, de la izquierda, de Andrés Manuel López Obrador
en 2018. En terreno comunicacional, de periodismo, de los medios en general, Andrés Manuel cifra, o por lo menos consagra, su victoria el día de domingo, con esta frase de las benditas redes sociales, ¿no? Él dice que logró darle la vuelta al cerco mediático, otra de sus palabras repite todavía con respecto al escenario mediático, logró darle la vuelta a partir de las benditas redes sociales, a partir de sus transmisiones periódicas, de sus giras, de sus propias declaraciones, sus videos, sus transmisiones en las diferentes plataformas. Desde Twitter, desde Facebook, desde YouTube en particular, no existía, por lo menos en México, TikTok todavía, que ya Facebook es de viejitos, ¿no? Ya me lo dicen cada rato los colegas del Tlatelolco Lab, ya estas cosas se mueven muy rápidamente, pero Andrés Manuel define su victoria en el escenario mediático en función de las benditas redes sociales. Y hasta la fecha, pues, con la mañanera, ¿no?, sigue utilizando este esquema para informar y darle la vuelta al cerco mediático tradicional. Esta teledictadura originalmente era unidireccional, tenía un control centralizado sobre la información y sobre la propiedad. Había una subordinación política y había una manipulación mediática, de acuerdo casi al manual. Y las benditas redes plantean todavía el reto de generar un nuevo escenario mediático, comunicacional, multipolar, en lugar de unidireccional, descentralizado en términos de la propiedad y el control de las redacciones sobre lo que se publica y lo que se no, y una liberación, una autenticidad de la expresión en contraste con la subordinación política y una manera de generar otras fuentes de acceder a una información verídica en lugar de la manipulación mediática de la teledictadura. Eso es el concepto o la apuesta de las benditas redes a partir de la multipolaridad, la descentralización, la comunicación auténtica y la información verídica y confiable, comprobable. Sin embargo, lo que hemos podido documentar durante los últimos años del trabajo de Tlatelolco Lab y del PUEDS y de un equipo de investigadores que han estado trabajando, donde ha participado también Ruth Ávila directamente, es que estas benditas redes sociales en realidad se están en proceso de una corrupción y una descomposición en términos de su sentido democrático de manera muy acelerada, ¿no? Esa esperanza de las benditas redes sociales ha sido descubierta como, pues no sé si un espejismo, pero en realidad se están operando los mismos o peores procesos de manipulación y de control sobre mensajes en las benditas redes sociales o en las redes sociales que funcionaban antes. Estamos en proceso de transitar de una teledictadura a una digidictadura. Eso es el diagnóstico, no está la lucha perdida, hay espacios, hay mucha gente que están haciendo lo mismo que Sirias en Twitter, ¿no? O sea, es una maravilla, pero sí, estamos en ese proceso. Y quisiera poner algunos puntos, leer un poquito, no sé cuánto tiempo tenemos, no tengo mi reloj, pero ahorita me avisa Ruth. Lo primero, más perverso, porque sí me parece que es hasta más peligroso la digidictadura que la teledictadura en algunos sentidos. No es para tener nostalgia, para regresar a López Dóriga y dando las noticias todos los días, pero de ninguna manera, pero sí reconocer que se están reproduciendo muchas prácticas hasta de manera más insidiosa hoy. Lo primero es el mismo concepto de red social. ¿Cómo es posible que una media docena de plataformas empresariales, privadas, internacionales, además, con sede en los Estados Unidos, casi todos, TikTok chino, pero en el extranjero, se hayan apropiado
expropiado de manera tan rápida en 2, 3 años el concepto de red social. Las redes sociales son las que tenemos nosotros, las que nos unen o dividen, o son esas conexiones que tenemos desde la familia, el trabajo, la escuela, en la sociedad. Esas son las redes sociales. Y el simple hecho de que estas plataformas privativas ya se llamen a ellos mismos y nosotros mismos les llamamos todos los días redes sociales, demuestra el nivel al cual han llegado en expropiar y apropiarse de nuestras formas de existir y de comunicarnos. La tele nos hablaba de otro espacio, pero las redes nos hablan, bueno, hasta en esa misma plática, las plataformas nos hablan desde dentro de nuestra propia existencia. Y eso es uno de los problemas más importantes. Voy a leer unos parrafitos, si me permiten, sobre este tema. Las luchas por los sentidos comunes son hoy incluso más complicadas y imbricadas que en la era de la teledictadura. Antes, para ubicar, descifrar y desmontar las mentiras, los prejuicios y los intereses de los grandes medios corporativos, solo era necesario levantar el talón para asomarse a los engranes que juntos producían el sistema de manipulación. No era una tarea sencilla o fácil, pero la ruta era clara y directa. Pero una plataforma digital es un objeto mucho más difícil de asir y de desnudar que un medio de comunicación tradicional. Los antiguos intereses corporativos y políticos ahora son refractados y disimilados por la participación de la misma sociedad en la manipulación mediática. La experiencia reciente ha demostrado que era demasiado optimista referirnos al actual momento histórico como una de la rebelión de las audiencias. Aunque hay excepciones notables, en general se equivocaron los tecno-optimistas al imaginar que por regla general los usuarios de las redes sociales tendrían una participación plena, tanto en la determinación de la opinión pública como en la generación de nuevos sentidos comunes. Por un lado, las plataformas funcionan como empresas mediáticas en el sentido más tradicional, al ejercer de manera unilateral las funciones editoriales y comerciales. Estas plataformas movilizan sus prioridades al implementar algoritmos especializados para la divulgación y la monetización de sus contenidos, así como los procesos de revisión, censura y etiquetado de publicaciones. Por otro lado, hoy todos somos soldados y promotores de nuestra propia enajenación y manipulación. Hay incluso unos colegas ahí de Tlatelolco Lab que están retomando un concepto que se llama los tecnofármacos, que literalmente el uso de la tecnología se ha vuelto una especie de adicción, una droga. Cada usuario no es solo un receptor de información, es también un nodo que puede retransmitir y generar sus propios contenidos. Bien. Pero esta misma participación de la población como generadores de sus propios contenidos los hace cómplices con el esparcimiento de las estrategias tanto de las empresas mediáticas como las plataformas digitales. En la nueva época, las audiencias no han logrado convertirse en dueños de sus propios destinos mediáticos o informativos. De hecho, podemos hablar de retrocesos importantes en la materia. Así como el paso de la plaza pública al centro comercial, como centro de convivencia social, restringe las posibilidades para la libertad de expresión, el paso del teléfono quizás a las plataformas digitales, porque eso es la red, el teléfono realmente es lo que se está haciendo reemplazado por las redes, estas plataformas digitales también limita el abanico de posibles expresiones. Ahora son las empresas privadas las que determinan los límites aceptables a la expresión de acuerdo con sus reglas de uso. Cuando agarras un teléfono igual te escucha la CIA, pero no tienes que firmar unas reglas de uso, ¿no? En lugar de las leyes públicas redactadas por el Poder Legislativo de acuerdo con nuestros derechos constitucionales. Adicionalmente, tanto el efecto panóptico como el carácter permanente de las publicaciones en las plataformas digitales generan un proceso de autocensura, y esto es algo muy importante, autocensura quizás sin precedentes en la historia. Cualquier material que uno plasme en una plataforma digital potencialmente puede ser visto por el mundo entero y además tener una vida eterna. Aunque uno lo borre de
inmediato. Cualquier video, texto, audio, fotografía que uno decide subir a sus redes puede ser guardado, respaldado y difundido infinitamente. Y llegar a estar presente en absolutamente todos los rincones del mundo. Entrevisté recientemente a Olimpia Coral Melo, si no lo crees, escúchela a ella. Justamente en Tata Loco Lab hemos lanzado un decálogo de derechos digitales para defender la privacidad, y no la privacidad del dinero, etcétera, sino sobre el ser mismo de uno. Ella fue víctima de videos sexuales, ¿no? Que aunque se borran, se bajen, allá no eres dueño de tu propio cuerpo, tu propia existencia. Ningún candado de privacidad ni legislación pública tiene suficiente fuerza para poner un límite definitivo a la circulación de nuestra información. En términos prácticos, no existe un efecto, se han hablado del derecho al olvido, por ejemplo, en México o en el mundo. Esta condición restringe de manera drástica nuestras posibilidades para la experimentación de ideas, expresiones y perspectivas. Es necesario pensar siempre 2, 3 o 4 veces antes de subir cualquier material a una plataforma digital, porque siempre existirá el riesgo de que su viralización simplemente salga de control. Ello genera la situación paradójica de que estas plataformas supuestamente ideales para la improvisación, la expresión libre e informal, la liberación humana y la participación democrática, así se vendió esos espacios, y es realidad en realidad terminan desalentando e incluso castigando precisamente la experimentación libre tan necesaria para el florecimiento del ser humano y las sociedades democráticas. Termino de leer, yo creo que ya estamos cerca del final, ¿verdad? Ya cumplimos los 20 minutos. Esta más una pequeña prueba del análisis de este texto. Estamos en un nuevo escenario mediático, que es el tema de esta mesa. Las benditas redes sociales no nos han resuelto a nosotros la situación comunicacional. Andrés Manuel sí se lo resolvió y lo celebramos, de qué bueno que pudo romper el cerco mediático de esa manera, pero para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no hemos pasado un nuevo régimen de comunicación, incluso hay controles sobre nuestra existencia, nuestra comunicación, aún peores que antes. Urge, con esto termino, nuevas formas de organizar la comunicación. Es que eso fue el problema, imaginar que con la desorganización pura, que no la fue, es una reorganización a partir de intereses corporativos, pero con la desorganización del viejo régimen comunicacional íbamos a surgir de manera espontánea esta pluralidad. No, ahora nos queda claro a todos y todas nosotros, he escuchado a Fernando con sus propuestas, que a ver si remata por ese sentido, tenemos que organizar una nueva manera de comunicar, de debatir, de organizar, de expresarnos de manera colectiva. Es a partir de esa idea, ese proyecto que todavía está pendiente hoy en México y en el mundo, que podemos encontrar una salida. Esto obviamente puede jugar un papel medios públicos, los privados, los medios sociales. Hace falta reformas a las leyes, pero sobre todo eso es el reto, organizar la esperanza, la libertad, la pluralidad y el debate público a favor de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, porque ya con esta presentación pues ya se va haciendo como circular, no hablar de los medios tradicionales como la prensa escrita, y después pues plantear la problemática que generan las benditas redes sociales o malditas redes sociales, que también están interviniendo de manera muy importante en el debate público y pues incidiendo incluso en la toma de decisiones, ¿no?, de las ciudadanas y los ciudadanos a la hora, por ejemplo, de las votaciones, a la hora de tomar una decisión respecto a quienes les van a representar. Entonces, es muy importante también esa parte de las redes sociales y el papel que están jugando en el ejercicio de la democracia. Y bueno, ya para no alargar más esta última sesión, le daré la palabra al doctor Fernando Buenabad, quien es director del Instituto de Cultura y Comunicación y del Centro Sean McBride de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Y bueno, él también es miembro de la Red en Defensa de la Humanidad de la Internacional Progresista,
de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos y del Movimiento Internacional de Documentalistas. Es doctor en filosofía y máster en filosofía política, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es director de cine egresado de New York University y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Por su labor en defensa de la información y la comunicación, fue distinguido este año de 2023 con el sello de la Universidad de La Habana, máxima condecoración de esa casa de altos estudios, y la distinción Félix el Musa de Cuba Periodistas. En 2017 fue reconocido en Venezuela con el Premio Nacional de Periodismo y bueno, él ha publicado más de 17 libros, tanto de filosofía como obra literaria y también obras individuales y colectivas en México, Venezuela, España y Argentina. Ha desarrollado actividades de investigación y docencia universitaria en México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, entre otros países. Es colaborador de Rebelión y de otras publicaciones digitales. Adelante, doctor. Buenas tardes, bienvenido. Y de la jornada también y los domingos vendo quesadillas para completar el sueldo. Bueno, a esta hora ya del día, los diagnósticos han dado vuelta en un carrusel de verdad interesante. Ha habido contribuciones con enfoques cuantitativos sobre la problemática de comunicación a nivel mundial y nacional y también latinoamericana. Hemos escuchado análisis magníficos desde el punto de vista cualitativo también. Así que empezamos a correr el riesgo del sobrediagnóstico, ¿no? Porque no se trata de un problema tan nuevo, aunque tengamos tecnologías o dependencias tecnológicas con apariencia de nuevas, ¿no? Al respecto de la tecnología, hay todo un capítulo que discutir sobre la gravedad de la dependencia tecnológica, porque no fabricamos un solo tornillo nosotros en la región de los aparatos que usamos para comunicarnos, ¿no? Y cuando hemos tenido opción para debatir la Internet del Sur, para poder debatir una red, un sistema de comunicación del sur, que incluía no solamente Internet, incluía un sistema de transporte, de navegación, de ferroviario, por autopistas, para el sur, uno de los grandes sueños de la UNASUR, de Hugo Chávez, que se habló tantas veces de ese proyecto, pues se nos quedó en el tintero, ¿no? Está ahí, durmiendo un poco el sueño de los justos, no porque nos faltara capacidad de imaginación y audacia, es porque la derecha se espantó duro y vino el ataque durísimo que estamos viendo hoy en el escenario latinoamericano y por cierto nacional también, ¿no? El tema de esta reunión es repensar el periodismo, ¿no? Ahora, repensar cuál periodismo y repensarlo en qué momento histórico y en qué escenario mundial, ¿no? Repensarlo a título de si podemos conquistar mañana la tecnología y ver cómo la adaptamos a lo que necesitamos, eso nos va a tomar largo tiempo. Repensar el periodismo para, en un corto plazo, modificar el modo de propiedad privada de las herramientas de producción, de comunicación y de información, nos va a tomar un largo tramo todavía. Porque, entre otras cosas, en materia de comunicación y de información, tenemos una gran debilidad política. No hemos sido capaces ni de organizar una piñata a título de la gran batalla que se necesita en este campo, ¿no? Hemos visto, dicho, tocado puertas, yo me hago cargo de mi parte, llamando, clamando, insistiendo. Dicen algunos, jode y jode. En latín culto se dice. Para tratar de convencer a los líderes de la región de que necesitamos una cumbre de presidentes en materia de comunicación. No puede ser que sigamos desarticulados los grandes liderazgos importantes, progresistas y revolucionarios de la región. Y hay unos videos,
una conversación que tuve con Hugo Chávez que decía, sí, si ya lo hablamos con Correa, si ya lo hablamos con Evo, si ya lo hablamos. Y la pregunta siguiente yo le decía, y ahí no paró la cosa. Ha habido nuevos escenarios, nuevas posibilidades, nuevos encuentros, en donde vuelve a ser crucial el problema de nuestra desorganización. No logramos eso que Perón quería de la comunidad organizada, pues no logramos la comunidad comunicacional organizada. Somos hoy, frente a ese proyecto monopólico y hegemónico de comunicación, en el mundo somos hoy, con nuestras cuentas de Twitter, con nuestros webs, incluso con las iniciativas de las que habla John Ackerman, de un decálogo de derechos digitales, etcétera. Somos un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales, pero somos un archipiélago inconexo. No logramos articulación para convertirnos en un clamor de la agenda potente que necesitamos ahora para esta batalla. Y dentro del conjunto de cosas que podrían ser, según yo, agenda obligatoria para repensar el periodismo, yo voy a agarrarme de una sola para hacer esta reflexión en los minutos que me queden, que tienen que ver también con esta parte de la autocrítica que es, y está nuestro relato a la altura de la historia, y de verdad estamos contando lo que hay que contar como se tiene que contar ahora que está la guerra mediática como está en el mundo. ¿Es en serio que estamos renovando nuestra capacidad de munición semántica para poder rearticular analogía, prosodia, sintaxis y ortografía de esta nueva generación que sea capaz de atinar y apuntar a los tonos de las voces, a la diversidad de las voces, a la profundidad de las voces en términos del escenario y en términos de discriminar a los interlocutores, saber cómo se habla, cómo tenemos que hablar y cómo desdoblar estrategias comunicacionales que tengan este carácter de multidimensionalidad y diversidad. Y yo tengo la impresión de que, francamente, como que andamos muy lejos de eso, porque entre que repetimos estereotipos narrativos copiados del modelo burgués de prensa, entre que nuestros modelos sintácticos están fuertemente intoxicados por la escuela funcionalista y por la escuela estructuralista, entre que todavía no decidimos 1000 facultades de comunicación en América Latina más o menos. Adentro, la biblioteca que circula en esas universidades está infiltrada por el modelo ideológico yanqui. La concepción de la comunicación como mercancía transita a sus anchas en las bibliotecas y en las bibliografías que los profes recomiendan a mansalva a sus estudiantes para que repitan un modelo que, por más progre que parezca, cuando llegan a la práctica, lo que hace es subordinarlos al modelito de que pues acá está el patrón y se escribe como este te diga que hay que escribir, porque hay que vender, porque esa es la lógica hegemónica. Y esto no implica desplazar todas las otras, pero lo cierto es que las otras formas de experiencia narrativa, las otras formas de articulación de las voces múltiples que invocaba el informe McBride, pues no están siendo hoy la dirección política que necesitamos para esa hipotética comunicación nueva, para repensar el periodismo, ¿no? Sí que creo que no tenemos todavía articulado ni siquiera los modelos educativos que se requieren para gestar las nuevas generaciones de comunicadores que están siendo urgentes hoy por hoy en los escenarios más diversos. No tenemos un periodismo digital activo hoy haciendo el trabajo en pie de lucha, o sea, ideas en pie de combate, trabajando para la redacción de blogs, páginas web, radios alternativas y comunitarias. No tenemos hoy todavía ni siquiera una capacidad de encuentro para resolver si es cierto que hay tantas radios alternativas y comunitarias como decimos, antes de que nos encontremos radios alternativas y comunitarias que son disfraz de las más o menos 4000 nuevas iglesias que hay en el continente, disfrazadas de casi cualquier cosa. Para hablar solamente de esa línea, ¿no? Sin pensar las otras que se articulan desde las corrientes hoy neonazifascistas que están también haciendo de las suyas en pequeños espacios de comunicación barrial, como algunos que están detectados en Argentina hoy, de la mano de uno de sus representantes de la ultraderecha, ¿no? Sí que vale la pena preguntarse si nuestro proyecto de producción de sentido está a la altura de lo que la historia está necesitando hoy en función de sobre qué tesis. Perdóneme usted, voy a decir una palabra muy fuerte de esta hora, pero
sobre qué filosofía de la comunicación. Estamos articulando un proyecto de veras de intervención en clave de combate, como para dar la disputa por el sentido, que es el corazón profundo del problema. ¿Cómo disputamos sentido? ¿Con qué instrumental narrativo? ¿Con qué capacidad creativa? ¿Con qué capacidad lúdica? ¿Con qué capacidad amorosa? Estamos pensándonos nosotros y quiénes seríamos ese nosotros que estaría en posibilidad de intervenir, pues, políticamente, sin confundir la grilla con la política, ¿no? Sin confundir la táctica con la estrategia, sin confundir los niveles de articulación de discurso para hablarle a mis cuates para que me aplaudan y estén muy contentos y por eso quizá eclipsar las otras interlocuciones que necesitamos. Entonces, voy concluyendo. Hacia 1980 se publicó el informe McBride. En ese informe, que es el resultado de una comisión internacional de estudios para los problemas de la comunicación, ya se decía, ya los cuates se fueron para todo el mundo, analizaron el problema central de la concentración monopólica de medios de comunicación y dijeron, esta concentración es una amenaza contra las democracias. Lo dijo, ahí está el informe, no lo digo yo, está escrito, y Sean McBride se jalaba los pelos, que sí tenía todavía, y el tipo decía, es que no va a haber manera de entrarle a este problema, sino los estados recuperan su papel histórico y político para verdaderamente representar la diversidad de las voces sin apropiárselas. Es decir, habilitando el derecho a que los pueblos tomen lugar y protagonismo. No para crear mis medios que defiendan mi proyecto, mi grilla, mi política, mis cúpulas, sino para que emerja lo que no hemos visto emerger, que sería el nuevo relato, la agenda de las luchas por abajo. Que esas agendas de las luchas por abajo tengan voz por sí mismas y no le anden pidiendo permiso a nadie para poder enunciar, para poder denunciar, para poder construir clamor. Clamor. Y necesitamos método para pelearnos con los algoritmos. Ya no está tan fácil, tienen razón, compañeros. Ahora tenemos un algoritmo que dice, pues cada vez que aparezca la palabra perro, pues me lo anulas este güey porque no queremos perros, ¿no? Para poner un ejemplo muy naif. Pero así como ese, la agenda del modelo hegemónico en algoritmos hoy, lo ha denunciado Cuba, hasta han hecho 3 películas sobre el tema. Mañana no se pierdan a Rosa Miriam Elizalde, que le sabe a esto largo rato, en este mismo coloquio. Y yo creo que de la mano de ese informe, querido amigo director de este centro magnífico, el que está haciendo estos cambios, compañeros tertulianos, contertulios, necesitamos una nueva comisión internacional para reestudiar los problemas de la comunicación en clave actual, que incluya también algoritmos, que incluya redes sociales, se llaman así. ¿Quién es lo social? ¿Quién es la red? Hoy sobre la mesa los nombres de los dueños de la cosa, ¿no? Los crápulas. Eran 600, McBride se espantaba, decía, los dueños de los medios de comunicación son como 600 en el mundo, un puñado de locos. Hoy son 8. Empeoró dramáticamente la cosa. Entonces, ante el paisaje, necesitamos una nueva comisión internacional para estudiar el problema de la comunicación en la clave del presente y un nuevo informe McBride. Yo no le tengo miedo a eso. Necesitamos una nueva declaración conjunta, esta vez no redactada por expertos, esta vez redactada por los actores del proceso de transformación que está por abajo. No se necesita mucha ciencia. Hay que acercarse un poquito a las luchas de los compañeros indígenas, campesinos, obreros, técnicos, artesanos. Allá abajo está, allí está el clamor, allí está la agenda. No hay que abundarle inventando cosas, allí está. Lo que hay que hacer es sistematizar en una clave organizativa que nos permita tener músculo. Miren, concluyo esto así. Hablando con unos compañeros en Toronto, en Canadá, hace poco, bueno, un año más o menos, se nos ocurrió discernir cuál será el tema que hoy en América Latina está preocupando a los pueblos. Una aventura de esas casi lúdica, pero desafiante, ¿no? Como para termómetro.
Y entonces alguno dijo, la inseguridad es el tema de temas. Y otro dijo, no, las democracias, es el tema que anda preocupando. Y otro compañero que tenía los pelos de la burra en la mano, así se dice en algunos ranchos, dijo, pues no, es la inflación, compadre, porque la inflación está destruyendo el salario de la clase trabajadora en todo el continente, a mansalva, unos más, otros menos. En Argentina, 120% el proceso inflacionario, para darse un quemón, ¿no? Y la pregunta era, ¿quién está politizando el tema? O sea, la inflación es una especie de dios griego que anda por ahí haciendo maldades porque, pues, quién sabe qué voluntad maldita tiene y que nadie entiende porque parece que es, incluso el vocabulario para entenderla parece que es propiedad de algunos tecnócratas o genios que saben hablar de eso y más o menos creen poder santiguar la cosa. Pero preguntaba este compañero, ¿con qué instrumentos estamos politizando hoy el asunto? Porque también la inflación, como en Argentina, manejada por el Grupo Clarín, como la está manejando, es un arma de guerra económica. ¿Qué categorías le tenemos que dar? ¿Con qué palabras hay que nominar las cosas para poder tener ventaja en la construcción de sentido? Pues ahí hace falta el periodismo. Yo, si pudiera sintetizar ya ahora y terminar, diría, hay que repensar el periodismo en clave de combate. Hay que repensar el periodismo en clave de ser capaces de producir munición semántica para transformar las maneras de entender, las maneras de pensar la realidad y las maneras de organizarnos y decirnos todos, necesitamos reorganizarnos frente al aparato monopólico capitalista, porque de lo contrario, no hay chance posible. Y hoy por hoy, en este continente, ahorita, con reloj en mano, los procesos electorales en toda la región, los procesos de pugna interna, los golpes de Estado, no hay golpes de Estado blando, los golpes de Estado están así, ¿no? Quemándoles la punta de los dedos a los golpistas disfrazados de tutti frutti ahora mismo. Y lo peor que nos va a poder pasar es, si no la reflexionamos organizadamente, es que nos enmudezcan ante un sistema de secuestro de la palabra y no tengamos más chance que resignarnos a eso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Buenabad. Pues sí, muy interesante esta reflexión que también hace a propósito de este informe que también se ha mencionado a lo largo de la jornada, el informe Sean McBride, y la problemática de la concentración mediática que justamente recae en 7 grandes corporaciones, 8 quizá, y que todas son estadounidenses, todas tienen sus centros de operación en Estados Unidos, pero también pues tenemos ya la concentración de los medios sociodigitales en unas pocas manos, ¿no? Y además de la riqueza que acumulan, pues que son los dueños de la tecnología en donde están las plataformas donde difundimos la información. Bueno, no sé si por parte de las personas asistentes aquí en la sala habría alguna pregunta, algún comentario. Por ahí le van a pasar, se van a acercar. Hay 2 preguntas, entonces las recopilamos y después los ponentes que den sus respuestas. Gracias. Adelante. Gracias, buenas noches. En términos de las necesidades que tiene la comunidad mexicana, por así decirlo, en la actualidad, de formar una cultura política que sea crítica y que les permita construir una agenda, ¿qué papel tiene el periodismo y qué tipo de periodismo se debe generar? Porque a veces la jornada, procesos, sacan cosas muy interesantes, pero a veces no se puede que sea accesible a todas las personas, ¿no? Y yo creo que ha habido estrategias importantes de ciertos grupos que han dedicado a traducir información compleja, ir a tocar puertas y hacer asambleas e informar, pero ¿cómo deben ser esos periodistas y informadores, activistas, para que realmente se impacte y se genere una cultura política que sea comprensible para todas las mexicanas? Gracias. Muy rápidamente, muchísimas gracias a las 3
ponencias, muy interesante todo lo que se dijo. Mi pregunta es muy concreta, tiene que ver con estas experiencias que ya ha habido de intentos de democratización de los medios de comunicación, y en particular sería para Fernando Buenabad respecto a la ley de medios que se hizo en Argentina en 2009, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella era presidenta de ese país. Se avanzó muchísimo la democratización, se construyeron medios, televisiones, radios, etcétera, ¿no? Pero fue insuficiente, ¿no? Entonces, digamos, un poquito pensando en esta dialéctica que tanto mencionabas, ¿no? De la dialéctica negativa, en el sentido también de hacer como un balance. ¿Cuáles fueron los principales, digamos, limitaciones con esa ley? Porque yo en su momento yo vi que esa ley era muy progresista, se avanzó muchísimo la democratización. Sin embargo, hoy vemos una extrema derecha que avanza casi de manera incontenible en ese país. Eso muestra que la formación de sentidos es muy compleja, lo económico ahí está jugando un papel fundamental, y al mismo tiempo estos espacios de esperanza de los cuales nos habla Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, pienso yo en México, estamos muy lejos de hacer una ley de medios de ese tipo, pero me parece que hacia allá deberíamos de apuntar, al menos como parte del proceso de la Cuarta Transformación, entender cuáles fueron los principales logros de esa reforma y sus principales limitaciones para nosotros avanzar, ¿no? Digamos, en esa dirección. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de no haber, entonces, si gustan que empiece con una intervención Luis Hernández Navarro, después el doctor John Ackerman, y cerramos con el doctor Fernando Buenabad, si están de acuerdo. Gracias. Yo aprovecho la pregunta para debatir con mi amigo John Ackerman, cariñosamente. La pregunta es, ¿desde dónde se están construyendo en México las matrices de opinión? ¿Desde los medios electrónicos, desde los medios digitales o desde la prensa escrita? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla y solo hay que escuchar una mañanera. ¿Contra quién debate el presidente López Obrador? Contra los periodistas. En el centro de sus argumentos, ¿no?, está, por un lado, señalar sus riquezas indebidas y los negocios que han hecho y cómo han hecho de la profesión como decía Upton Sinclair, una ficha falsa, ¿no? Pero debate sobre todo en contra de periodistas que escriben, de los medios escritos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué, si los medios escritos tienen tan poco alcance, el presidente le dedica tantos esfuerzos, ¿no? Y no es iluso, o sea, no estamos hablando de alguien que se le pueden criticar muchas cosas, pero que es un genio en el terreno de la comunicación, ¿no? Ha demostrado ser un gran comunicador, ¿no? Entonces, ahí está, me parece, la respuesta. Las matrices de opinión se construyen desde la prensa escrita y de ahí, por la vía de las redes sociales, se van difundiendo, y los medios electrónicos generalmente funcionan como eco de lo que aparece publicado en tal o cual lugar. Entonces, son muy importantes las guerras mediáticas, es muy importante incursionar en las redes sociales, desmantelar el algoritmo, etcétera, etcétera, pero de entrada nuestra semilla, nuestra fuerza principal está ahí, en que seamos capaces de comunicar por la vía escrita y que contemos con los soportes en papel o electrónicos para difundir esas ideas fuerza. ¿Y cuál es el sentido de esa comunicación? Hace muchos años lo explicaba muy claramente José Carlos Mariátegui, a quien hay que volver a leer y volver a recuperar, ¿no? Él decía que el mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es tal vez un método periodístico y un poco cinematográfico. Creo que ahí está la clave para llegar a ese otro universo a los que no necesariamente llegamos con las publicaciones en papel. Adelante, doctora Ackerman.
Bien, yo creo que las dos preguntas van juntas. O sea, lo que hay que hacer es justamente una reforma legal. Sin una reestructura de la esfera mediática, yo también quiero escuchar la opinión de Fernando sobre la reforma de Argentina, también hubo una importante en Bolivia, aprender de esas lecciones, esos casos, pero sí tenemos que hacerlo, es uno de los grandes pendientes de la cuarta transformación, es una reforma en materia de medios de comunicación. Ya lo dije en mi intervención, Andrés Manuel lo resolvió para él, y qué bien que lo resolvió para él, y que él no es solamente él, es el presidente de la República, y nos ha abierto un esquema nuevo para la circulación de la información, el debate público, pero él se va muy pronto, y necesitamos tener una nueva estructura de propiedad sobre los medios de comunicación. Esa es la cosa. Necesitas mucho dinero. Para eso es lo que entiendo que también lo que señala el informe de McBride, que lo que está diciendo Fernando, que si no va a venir del sector privado, necesitamos que los gobiernos, los estados, Telesur es un ejemplo, pero hay que unir esfuerzos para que realmente haya un espacio bien financiado, no para que los periodistas sean ricos, sino para que tengamos la tecnología necesaria, los viáticos necesarios, la cobertura, la protección para los comunicadores, para que puedan generar nueva información, comunicación en maneras de debatir y discutir. Porque por mucho que sigamos por la vía de pues marginal, al final de cuentas, muy bonitos en sus comunidades correspondientes, las radios comunitarias, de los youtuberos, etcétera, aunque ya hay una industria de youtuberos, ¿no? Que mucho dinero también entra ahí, pero mientras estemos simplemente generando medios alternativos, no vamos a conquistar otra manera de comunicarnos. Entonces, sí, hace falta una reforma legal, hace falta que esa reforma legal afecte la estructura de propiedad sobre los medios en lo digital y en lo de televisión, etcétera. Y hace falta la soberanía de estas plataformas. Es increíble que dependamos tanto cada vez más de Google, de Facebook y todas estas redes. Cada día se infiltran más, cada día nos controlan más, y si no generamos la soberanía tecnológica, sí nos puede ir muy mal. Ya ves lo que han hecho en Venezuela, ¿no? Intentando cortar desde la misma electricidad. Si no tenemos soberanía en esta materia, no vamos a poder avanzar hacia una cuestión democrática plena. Lo que pone en la mesa Luis es muy interesante. Sobre la prensa escrita no era un tema de lo cual yo abordé, entonces no entiendo por qué es un cuestionamiento, pero tomo el tema de todas formas. La importancia de la prensa escrita hoy. Yo creo que tiene razón Luis. La escritura todavía sigue siendo una de las fuentes más importantes para la generación de sentidos auténticos que luego difunden, y las redes terminan difundiendo y generando más espacio. Entonces, en cierto sentido, la prensa escrita tenía más fuerza que antes, o la escritura, ¿no? Sobre todo Twitter, antes de que había imágenes, ¿se acuerdan? Eran 140 palabras, era la lectura rápida, de encabezados, si quieres, pero originalmente Twitter era una plataforma de leer y escribir, ¿no? Luego se amplía a 284. Bueno, primero se incluyen las imágenes. Yo me acuerdo de la tristeza que sentí cuando Twitter incluyó imágenes. Y dije, no, esto ya es Facebook, ¿no? Facebook yo despreciaba como la cuestión superficial. Twitter era el debate público real, ¿no? Y era texto. Cuando meten imágenes en Twitter me decepcionó mucho. Luego amplían a 280 y ahora ya, ¿no? Si compras tu palomita azul, ¿no? Yo la tenía por méritos, bueno, supuestamente mérito, ya lo perdí y no quiero pagar. Ya lo puedes hasta ampliar a infinito, ¿no? Ya puedes escribir ensayos completos en Twitter si pagas. Bien, va mal por pagar, pero, o sea, la forma escrita regresa, ¿no? Constantemente, y efectivamente es algo
muy relevante lo escrito. No sé si los periódicos como tal siguen teniendo la misma influencia que antes. Eso habría que evaluarlo, ¿no? La palabra escrita, sí. No sé si los periódicos, eso, ¿por qué Andrés Manuel se la pasa atacando a Denise Dresser y a Gabriel Camín? También va por Loret y no necesariamente son los que escriben columnas? O sea, yo creo que sí está un poco anticuado, francamente. Yo creo que sí se equivoca. Yo creo que se quedó en un momento en que los columnistas de opinión eran los que dictaban el sentido común, discusiones sobre los temas, y eso sigue con una influencia, pero sí se ha reducido y sí siento que no está entendiendo completamente la nueva esfera. Si lo entendiera plenamente, justamente yo siento, promovería una ley, reformaría las cosas, ¿no? Él cree que con la mañanera mata columna, sí, quizás, pero tenemos muchos pendientes por adelante que tenemos que impulsar de todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo también difiero un poco de ti, John, porque creo que, por ejemplo, el Universal, pues ya no tiene un gran tiraje, digamos, como impreso, pero en internet sigue siendo muy leído. O sea, es el periódico más leído, de acuerdo con datos de SimilarWeb, pero que además la gente llega al Universal por las redes sociales. O sea, no es que y es por Facebook que llega, no tanto por Twitter. Y también datos del IFETEL, la gente se sigue informando principalmente por la televisión abierta. Entonces creo que todavía los medios tradicionales siguen teniendo gran penetración y gran alcance. Entonces ahí también difiere un poquito. No, ninguna diferencia, yo estoy de acuerdo completamente. Ok, sí. Gracias. Entonces, doctor Buenabad, para cerrar, te damos la palabra. A ver si tengo alguna mínima capacidad de síntesis. A la pregunta ¿cómo? Yo respondo como le hizo la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un momento en el que se volvió asamblea de asambleas, ¿no? Y ahí se dijo, pues ahora aquí paralizamos esto hasta que se arregle el asunto en defensa de los profesores, en fin, ¿no? No voy a detener en explicar más. En un momento resultó que allá por una orilla de la ciudad de Oaxaca, unos güeyes con una camioneta blanca llegaron a dar de golpes a todo el mundo. Entonces hay que avisarle a la gente que pongan piedras, para que no salga la camioneta y vayamos a ver qué está pasando, etcétera. Y ya ahora córrele con la bici, con lo que había para hasta allá. Y a alguien se le ocurrió la brillantísima idea, ese es el cómo, creo yo. Dijo, hay que ir a tomar la radio Benito Juárez, de la Universidad Benito Juárez, donde se anunciaba muy pomposamente la obra de Johann Sebastian Bach, Opus, ¿no? Para almorzar, y dijeron, no, ahora vamos a poner a Lee Primera y vamos a poner a Oscar Chávez y vamos a decir, ojo con la radio, avisarle que ahí viene no solamente esa camioneta, por el otro lado viene otra y hay que ponerle piedras, y ahora además hay que decirle a la gente que ya hay una escuelita que se abrió para que los niños no falten a clase, y también hay un dispensario médico que surgió al calor de la situación para que la gente se atienda, y había unos dentistas que dijeron, órale, ya que estamos en esta situación de doble poder, así se le llama, entonces había que comunicar la situación de doble poder en su dinámica a partir de las necesidades concretas de la evolución de la batalla. Si me pregunta cómo, así hay que hacerlo, para que no tengamos que esperar a que venga alguien con un proyecto genial de comunicación y nos diga, acá te traigo la verdura nueva para que, ¿no? O acá te traigo este estilo, y los hay, yo no descarto los aportes de brillantísimos compañeros que son grandes poetas, escritores, ensayistas, etcétera. Yo eso no lo descarto. Lo que digo es que en qué se parece, porque no me quiero enfrentar como nos pasaba con el profe Sánchez Vázquez, ¿no? En la UNAM, que decía, primero que recomendaba a los estudiantes de filosofía era, hágase entender, compañero. Primerito, hágase entender. Y esto creo que es una de las coordenadas fundamentales en los procesos comunicacionales, porque alude a todo el espectro de la interlocución.
a la pertinencia del discurso, a la dimensión de los dialoguistas, a lo que cada cual espera, piensa y quiere, en acuerdo o en desacuerdo, pero entendiéndose. Por lo menos, ¿qué trata de decir este compadre, no? En fin, entonces, a la pregunta, ¿cómo? Yo de veras creo que ahí se acrisola un conjunto de las cosas históricamente discutidas en temas de comunicación, y es justamente lo que no se ha hecho, ¿no? Es justamente lo que creo que falta completar en términos de un programa efectivamente de comunicación transformadora que no ponga el problema de la propiedad privada como la solución de las cosas, sino el problema de la propiedad colectiva, de la propiedad social, de la herramienta de la comunicación sobre el programa que son las necesidades sociales en la base, ¿no? Bueno, entonces la ley de comunicación argentina en algún momento tuvo un poco esa inspiración de decir, vamos a ver si con esta ley atendemos, pero tres problemas, digamos, hasta de definición. Uno, es una ley de servicios audiovisuales y nada más que eso, no incluía a todos los demás, ¿no? Por eso pudieron cercenarla como la cercenó Macri, cuando ni bien tomó el poder, ¿no? Luego es una ley que tiene como inspiración algo que han tenido otras leyes en América Latina, incluido la de Ecuador, que es que dividen el espectro radioeléctrico, dicen, en tres tantos. 33% para el gobierno, 33% para los privados, 33% para los pueblos. Pues ¿en qué pirámide social existe eso? Porque 33% para las empresas privadas no tiene nada que ver no es 33% respecto a los pueblos. No hay manera posible de armar la ecuación. Son condiciones, son argumentaciones de porcentaje que tienen un defecto lógico de base, y es que dicen para que todos tengan igualdad de oportunidades, cuando lo que requerimos es igualdad de condiciones. No nos alcanza con las oportunidades, necesitamos que las condiciones. Entonces, eso dispara los porcentajes a una ecuación totalmente distinta. En estas leyes ha pasado eso y vaya que ha tenido problemas después la articulación de esto, ¿no? Y luego porque pasa otro problema que es también desde el punto de vista de la construcción jurídico-político de las leyes de la comunicación, y es que a título de qué marco de filosofía del derecho, ¿no? Porque si hay cierta visión, digamos, democratista, como pasó con el proyecto en Bolivia, lo vi así, junten a todos para que nos digan qué necesitan. Órale, ustedes díganos qué se necesita. Y pues los compadres vinieron y dijeron, pues mira, necesitamos que nos pongas una lana, necesitamos equipos técnicos y necesitamos que pues una beca, qué sé yo. Se hizo un acuerdo, un estudio nacional que nunca terminó de sistematizarse, pero planteaba una visión de las necesidades deformadas sobre una coyuntura que no iba a resolverlo de fondo, que era una discusión de un Estado plurinominal que estaba construyéndose jurídica y políticamente para poder expresar primero la diversidad. Ese era uno de los grandes objetivos, que no aparecía en la agenda porque aparecía la cosa más inmediatista de necesito que me pongas una radio. Y eran tres compañeros que no tenían ni un programa semántico básico, ¿eh? Ya no digamos si habían legitimado su papel político en la base, si se desprendían de alguna organización indígena, campesina, etcétera, sino porque habían tenido la cosa de que pues, abrieron un blog o abrieron una radio. Y entonces, en ese sentido, los proyectos de leyes acaban de enmascarar algo que no queda resuelto, que es igualdad de condiciones para un proyecto que se vuelva no solamente comunicación política, que se vuelva política de comunicación, consensuada y definida desde la base. No es lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Pues con esta charla cerramos este primer día del coloquio internacional La comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido. Mañana les invitamos a que nos acompañen a las 10 de la mañana, que justo va a estar un investigador del Tlatelolco LAC, Julián Atilano, pues platicándonos de todas estas investigaciones que han hecho con un grupo interdisciplinario muy interesantes, y también estará en esta primer mesa Julián Macías, director de Pandemia Digital, y Rosa Miriam Elizalde de Cuba Debate. Después a las 11 de la mañana tendremos la mesa 2,
con el tema hacia un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, con Francisco Sierra Caballero, Florence Toussaint, y también estará el doctor Fernando Buenabad. A las 12 del día tendremos un conversatorio presencial que también se va a difundir en nuestras redes sociales, Ética y Periodismo, la función social de los medios de comunicación hoy, con la periodista de Contralínea Nancy Flores y el periodista Álvaro Delgado, de Sin embargo, y también estará con nosotros Gabriela Rivadeneira de Ecuador. Y bueno, ya sin más, muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado en la transmisión en YouTube, y las personas que estuvieron en presencial, gracias también al doctor John, a Luis Hernández, periodista de La Jornada, y al doctor Fernando Buenabad. Hasta mañana, buenas tardes.